Normalmente cuando la gente piensa en el concepto de ponerse en forma o de ir al gimnasio, se imaginan un proceso, digamos, increíblemente mecánico y primitivo. Totalmente. O sea, es la clásica imagen mental de agarrar una roca pesada, levantarla, volverla a soltar y pues repetir hasta el cansancio. Es sudor, es dolor físico y ya está. Una ecuación súper simple y, para ser honestos, un poco aburrida. Es que así se percibe, tal cual, como si fuera una transacción súper básica de, no sé, sudor entra, músculo sale. Ajá. Como si el cuerpo humano fuera una especie de máquina dispensadora, donde uno simplemente inserta esfuerzo físico y por arte de magia obtiene resultados visuales inmediatos. Claro. Pero luego miras debajo del capó de lo que realmente sucede en el tejido muscular. Y no solo ahí, sino en la mente de quien decide iniciar este proceso. Y toda esa ecuación simple se rompe por completo. Así es. Porque, a ver, estamos ante un ecosistema biológico y psicológico tan intrincado que honestamente hace que el motor de un automóvil de Fórmula 1 parezca un juguete de niños. Es una locura el nivel de complejidad. Y para explorar esta complejidad, hoy traemos nuestra inmersión profunda sobre un compendio que está fascinante. Hablo de la edición de agosto de 2022 de la revista dominicana Locura Fitness RD. Un material buenísimo, por cierto. Sí, muy completo. Así que bien, vamos a desempacar esto partiendo de una premisa radical. Y es que el entrenamiento no es, de ninguna manera, un castigo por haber comido mal la noche anterior, Exacto. sino que es, digamos, la herramienta de desarrollo personal y neurológico más potente que existe. Físico casi como, pues, una penitencia por los excesos. Como un impuesto que hay que pagar. Tal cual. Pero cuando analizamos la experiencia real de los atletas en este número, la narrativa cambia drásticamente. El cambio físico termina siendo, estoy segura de esto por la gran mayoría de los casos, un simple efecto secundario. El cambio real ocurre a nivel cognitivo. Y los testimonios que aporta este material, wow, ilustran esto a la perfección. Por ejemplo, tenemos la experiencia de Paola Torres. Así, la creadora de Pau Health. Esa misma. Ella relata cómo estructurar su entrenamiento elevó su autoestima en un, literal, 1000%. ¡Qué cifra tan impactante! Es enorme, pero ¿sabes lo que realmente llama la atención de su relato? No es el cambio estético per se. Es cuando ella menciona que este proceso le otorgó un nivel de autocontrol emocional sin precedentes. ¡Claro! El impacto mental. O sea, describe que los problemas diarios de repente se vuelven muchísimo más sencillos de resolver. Y esto me genera mucha curiosidad. ¿Cómo es que, digamos, levantar pesas o correr un rato hace que resolver un conflicto laboral parezca más fácil? Es que ahí entra la magia de la neuroplasticidad impulsada por el estrés físico. Lo que Paola describe, biológicamente hablando, es el desarrollo de la resiliencia. A ver, ¿cómo funciona eso a nivel cerebral? Pues cuando el organismo se somete a un estrés físico severo, pero que es voluntario, y luego se recupera, la amígdala cerebral, que es básicamente el centro del miedo y la ansiedad en el cerebro, literalmente recalibra su sensibilidad. ¡Guau! O sea que se acostumbra al caos. Exactamente. El cerebro aprende que la incomodidad extrema no es igual a la muerte inminente. Entonces, al enfrentar un problema cotidiano, no sé, un correo pesado del jefe, el sistema nervioso ya no entra en pánico. Porque el umbral de lo que considera una crisis ha subido. Eso es, el umbral se eleva gracias al entrenamiento constante. Qué interesante. Y esa recalibración explica perfectamente la perspectiva de otra atleta en el artículo. Irina Blotska. Ella hace CrossFit y su testimonio resulta súper liberador. Sí, su visión sobre la anatomía es genial. Claro, porque cuenta cómo esta disciplina le enseñó a aceptar su propio cuerpo. Ella relata que, ya no le genera ningún conflicto tener la espalda ancha, por ejemplo. Porque entiende la función detrás de esa forma. Exacto. Ella sabe que esa misma densidad muscular es la que le permite ejecutar movimientos complejos, digamos, hacer flexiones de pecho o pechadas continuas sin destrozarse los hombros. Es un cambio de mentalidad brutal. Sí, porque ella redefine el ejercicio. Ya no es ese impuesto del que hablábamos por disfrutar una porción de pizza el fin de semana, sino que lo ve como un privilegio funcional. Y esa transición cognitiva de la que habla Irina es vital para crear adherencia a largo plazo.
Es pasar del resentimiento estético hacia el propio cuerpo a una profunda apreciación por su biomecánica. Dejar de pelear con el espejo. Totalmente. Es el momento en que la mente de la persona empieza a valorar lo que el organismo puede lograr por encima de cómo encaja en un estándar visual que a veces es inalcanzable. Pero a ver, aquí me surge una duda y creo que a mucha gente también. Llegar a ese nivel de iluminación zen sobre la biomecánica, pues toma tiempo. Nadie empieza el día 1 en el gimnasio pensando, sí, hoy voy a desarrollar la resiliencia de mi amígdala. Claro que no, sería rarísimo. Y aquí es donde entra el análisis que hace Hamid Yayura sobre un debate clásico: la motivación versus la disciplina. Un tema importantísimo. Hamid señala que la motivación extrínseca, o sea, el simple deseo de verse mejor para una boda o unas vacaciones, no es mala al principio, pero advierte que es un sentimiento sumamente volátil. Muy pasajero. Entonces yo me pregunto, ¿acaso basar el inicio de un cambio tan radical en algo tan superficial, por decirlo así, como la vanidad, no es una receta garantizada para el fracaso a largo plazo? Pues lo fascinante aquí es que la psicología del comportamiento y la neurobiología nos dicen que no es un fracaso garantizado para nada. No. No, porque la mente humana, al inicio de cualquier esfuerzo colosal de este tipo, requiere recompensas tangibles y rápidas para activar el circuito de la dopamina. O sea, necesitas ver un resultado rápido para engancharte. Exacto. Verse un poquito más tonificado en el espejo esa primera semana es una recompensa inmediata que el cerebro usa para justificar todo ese sudor y esfuerzo inicial. Claro, el problema es depender de eso. Ese es el punto. El peligro surge, como bien lo explica Hamid en la revista, cuando uno espera que esa ráfaga de dopamina dure para siempre. Eventualmente, el cerebro se acostumbra al nuevo estímulo y la motivación, pues, se desploma. Y ahí es donde la gente abandona el gimnasio al mes de haber pagado el año. Literalmente. Ahí es donde el fracaso es inminente si, durante ese periodo de alta motivación, no se ha construido una estructura de disciplina subyacente. Y fíjate que Hamid define esa disciplina no como un régimen militar o un castigo, sino como pura estructura. Como hábitos sostenibles. O sea, tener una rutina inamovible, mantener la productividad sin distracciones durante el día y, sobre todo, priorizar un sueño de 7 a 9 horas cada noche. El sueño es innegociable. Y leyendo todo esto, me vino a la mente una analogía. Siento que es como si la motivación fuera la batería de un automóvil y la disciplina fuera el motor principal. A ver, explícame eso. Digamos que la batería te proporciona ese chispazo inicial, ¿no? Logra encender el sistema eléctrico y te permite sacar el auto del garaje con mucho entusiasmo. Pero es biológicamente imposible cruzar el país dependiendo únicamente del motor de arranque de la batería. Eventualmente, el verdadero motor mecánico, que sería la disciplina, debe tomar el control de la propulsión. Me parece una analogía sumamente precisa. Porque a nivel neurológico, desarrollar disciplina significa trasladar la toma de decisiones desde la corteza prefrontal, que es la parte que consume muchísima energía evaluando si hoy hay ganas o no hay ganas de entrenar. Esa voz que te dice, mejor me quedo viendo series. Esa misma voz. Se traslada esa decisión hacia los ganglios basales, que operan básicamente en piloto automático. Y el sueño adecuado y esa rutina estructurada que sugiere Hamid, lo que hacen es reducir la fatiga de decisión. Facilitan el camino. Exacto. La verdadera disciplina no consiste en tener una fuerza de voluntad de titanio todos los días. Eso es un mito. Consiste en diseñar un entorno donde ejecutar el hábito requiera menos fricción mental que intentar evitarlo. Qué buena forma de ponerlo. Ahora, si asumimos que la mente de la persona ya logró encender ese motor de la disciplina, el siguiente problema que enfrentamos es puramente fisiológico. Así es, entramos al terreno del cuerpo. Porque si la disciplina es el motor del auto, la biomecánica y la ciencia tienen que ser el volante. Uno no puede simplemente aplicar mucha disciplina levantando cosas al azar en un parque o dejando de comer por completo. Sería un desastre asegurado. Totalmente. Y aquí el material introduce la visión de la gente de PM Natural Coaching. Ellos hablan sobre el culturismo 100% natural y establecen 4 pilares innegociables para lograr algo que suena muy difícil: la recomposición corporal. O sea, ganar músculo y perder grasa simultáneamente. El santo grial del fitness.
Exacto. El primer pilar que mencionan es la nutrición inteligente. Y me llama la atención que no hablan de restricciones absurdas, sino de encontrar un plan que sea único y sostenible en el tiempo. Pero esto me hace preguntarme, ¿por qué fallan tan estrepitosamente las famosas dietas de choque desde un punto de vista biológico? Esas donde la gente come lechuga y agua por 2 semanas. Fallan por un mecanismo de supervivencia ancestral que tenemos llamado termogénesis adaptativa. ¿Suena complicado? Un poco, pero digamos que cuando el cuerpo experimenta una restricción calórica drástica y súper repentina, el sistema endocrino no dice, mira, se quiere poner en forma para el verano. Lo interpreta como una hambruna generalizada en el entorno. O sea que cree que nos vamos a morir de hambre. Exacto. Y en respuesta a esa alarma, la glándula tiroides reduce la producción de ciertas hormonas para ralentizar el metabolismo basal. Básicamente, el organismo se vuelve hipereficiente para conservar cualquier gota de energía. ¡Qué ironía! O sea que guarda todo. Almacena cualquier caloría disponible como grasa, como una reserva de emergencia. Y peor aún, sacrifica el tejido muscular porque el músculo es metabólicamente muy costoso de mantener activo. ¡Wow! Entonces la dieta extrema hace exactamente lo contrario a lo que uno busca. Por eso la nutrición inteligente, de forma moderada, evita activar esta alarma evolutiva. Eso explica por qué la moderación le gana siempre a la desesperación. Y bueno, pasando al segundo pilar, hablan del entrenamiento especializado. Aquí rige la ley de la alta intensidad. En la revista usan un ejemplo superclásico, el curl de bíceps. El favorito de muchos. Sí, dicen que si tu programa te exige hacer 12 repeticiones, la instrucción clave es que esa número 12 debe sentirse literalmente casi imposible de completar. Tienes que llegar al límite. Exacto. El objetivo es agotar por completo la reserva de energía temporal para obligar al cuerpo a pasar por un proceso de adaptación. Pero un momento, ¿por qué el cuerpo requeriría llegar al borde del colapso físico para mejorar? A simple vista, eso suena a una receta perfecta para lesionarse. ¿No es evolutivamente peligroso empujar el sistema hasta el fallo? Es una excelente observación. La razón por la que la ciencia exige esa repetición casi imposible radica en esa economía del cuerpo humano que mencionamos antes. Mantener y crear nueva masa muscular requiere muchísima energía. Es un lujo para el cuerpo. Tal cual. El organismo no va a invertir sus preciados recursos en construir tejido nuevo a menos que perciba que su integridad estructural actual está bajo una amenaza inminente. Necesita un buen susto, digamos. Ese punto de esfuerzo máximo genera unos microdesgarros en las fibras musculares. Y este microtrauma provoca una respuesta inflamatoria local altamente controlada, que funciona como una especie de señal de auxilio hacia el sistema nervioso central. Le dice, hey, nos quedamos cortos. Le indica exactamente eso, que la infraestructura que tenemos ahora fue insuficiente para lidiar con la demanda del entorno, así que hay que construir una más fuerte. ¡Qué locura! Al leer sobre esa señal de auxilio en el artículo, me recordó exactamente a cómo funciona el proceso de actualización del sistema operativo de un teléfono inteligente. Claro. Es que piénsalo. El cuerpo humano se niega rotundamente a descargar e instalar la nueva versión de músculo, esa que es más densa y fuerte, a menos que el sistema actual colapse bajo la carga de trabajo y demuestre ser obsoleto para la tarea. Me encanta esa visión. Si la exigencia, o sea, el peso, no supera la capacidad actual que ya tienes, no hay ningún motivo para perder el tiempo realizando la actualización. Esa es la dinámica exacta del crecimiento hipertrófico. Y fíjate que la instalación, usando tu término, de esa actualización es lo que nos lleva de lleno al tercer pilar de PM Natural Coaching. Y es un pilar que suele ser el más subestimado de todos, el descanso óptimo. Sí, la gente cree que todo pasa en el gimnasio. Es la gran ironía del entrenamiento. El músculo, de hecho, se destruye y se daña en el gimnasio, pero realmente se construye y crece en las otras 23 horas del día. La dependencia del descanso es absoluta. Pero, biológicamente hablando, ¿qué ocurre mecánicamente cuando cerramos los ojos que, no puede ocurrir mientras estamos despiertos viendo el celular en el sillón? Bueno, al dormir se desencadena una cascada hormonal que es imprescindible. Durante las fases más profundas del sueño, el cerebro libera la mayor concentración de la hormona del crecimiento humano. Esa es la clave. Sí, y al mismo tiempo, el sistema nervioso parasimpático toma el control de todo.
Esto reduce drásticamente los niveles de cortisol circulante. El cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Exacto, y es una hormona catabólica, o sea, que si está elevada, literalmente destruye el tejido muscular. Todo tiene sentido. Ya hay que recordar que estamos hablando de atletas naturales, es decir, sin el uso de drogas o esteroides anabólicos que mantienen esa síntesis de proteínas elevada artificialmente día y noche. Para una persona natural, esta ventana nocturna es la única oportunidad real para reparar y engrosar las fibras dañadas. Interrumpir el sueño o dormir poco es directamente sabotear tu propia reconstrucción. Es como tirar a la basura todo el esfuerzo de esa repetición número 12. Tal cual. Y bueno, para complementar todo este proceso de reconstrucción biológica, entra en juego el cuarto pilar, que es la suplementación. El texto detalla que esta es una industria colosal, de unos 250 billones de dólares, y está inundada de marketing depredador. Sobran los productos engañosos. Demasiados. Sin embargo, la ciencia real, y la revista lo avala, respalda un grupo muy reducido de elementos. Destacan 5 principalmente. Primero, la creatina monohidratada, que dicen es el más estudiado de todos, vital para la producción de energía celular. Así es. Luego mencionan los multivitamínicos, pues para cubrir posibles deficiencias de la dieta. El aceite de pescado, el famoso omega 3, fundamental para la desinflamación. La proteína en polvo, que aclaran que no es polvo mágico, sino pura practicidad logística para llegar a los requerimientos diarios. Y finalmente la cafeína, para potenciar la energía y acelerar la lipólisis. Pero el punto clave ahí es que todo esto actúa como un simple soporte, nunca como un reemplazo del esfuerzo real en el gimnasio o en la cocina. Exactamente. O sea, si comes pésimo y no duermes, ningún polvo te va a salvar. Ninguno de esos compuestos puede compensar la falta de disciplina en los primeros 3 pilares. Como dijiste, son facilitadores metabólicos, y nada más. Ahora, toda esta reparación y reconstrucción muscular exige combustible, y esta transición en la revista hacia la nutrición revela algo bastante preocupante. Resulta que gran parte de lo que la cultura popular y las tías repiten como verdades absolutas sobre hidratación y alimentación, pues carece de cualquier base científica. Hay demasiados mitos instalados. Sí. Por ejemplo, el experto Guillermo Campuzano resalta en su sección cómo el tipo de comida afecta drásticamente nuestro estado de ánimo y los neurotransmisores en el cerebro. Insiste mucho en ingerir proteína animal y recalca que la alimentación deportiva no debe ser un sufrimiento insípido. Totalmente. Tiene que ser sostenible. De hecho, para probar que puede ser un disfrute, la revista da una receta súper rápida de un helado proteico que suena genial. Un guineo o plátano maduro congelado, un scoop de proteína y un cuarto de taza de leche de almendras. Todo a la licuadora y listo. Rápido y efectivo para la ansiedad de dulce. Pero aquí es donde se pone realmente interesante toda esta lectura. Al adentrarnos en la ciencia de los líquidos, el material se dedica a desmentir 5 mitos gigantescos sobre la hidratación. Y francamente, el nivel de desinformación que tenemos como sociedad es alarmante. A ver, repasemos esos mitos. Mito número 1. La hidratación solo se logra bebiendo vasos de agua pura. Esto es completamente falso. La fuente señala que aproximadamente el 20% de nuestra ingesta diaria de líquidos proviene de alimentos densos en agua en nuestra dieta. Claro, cosas como la sandía, el pepino o incluso el brócoli aportan muchísimo líquido al sistema. Exacto, todo cuenta. Luego pasamos al mito 2. Se puede entrenar con sed o ligeramente deshidratado sin afectar el rendimiento físico. Falso de nuevo. Y las consecuencias fisiológicas de este mito 2 son puramente mecánicas, ¿eh? Al deshidratarse, aunque sea un poco, el volumen de plasma en la sangre disminuye. O sea, hay menos líquido en las venas. Sí, y la sangre literalmente cambia de textura, volviéndose más viscosa, más pegajosa. Para el corazón, intentar bombear esa sangre espesa a través de todo el sistema vascular, hacia los músculos en pleno esfuerzo físico intenso. Me imagino que es un esfuerzo monumental. Es el equivalente hidrodinámico a intentar absorber miel muy espesa a través de un sorbete sumamente delgado. ¡Qué tortura para el corazón! El gasto cardíaco se dispara de inmediato, el oxígeno no llega a las células a tiempo para producir energía y el rendimiento pues colapsa súbitamente. Es peligroso. Esa imagen mental de intentar pasar miel por el sorbete lo aclara todo maravillosamente. Y después llegamos al tercer mito, que seguro lo hemos escuchado desde niños.
la supuesta magia de los guineos o plátanos para curar o prevenir calambres. Resulta que no hay ninguna propiedad mística en la fruta en sí. Es simplemente el potasio ejerciendo su función biológica natural de atenuar y equilibrar los efectos celulares del sodio en el cuerpo. Son electrolitos trabajando en equipo. Tal cual. Y esa interacción nos lleva directo al cuarto mito. Este desmiente uno de los dogmas médicos más repetidos de las últimas 3 décadas. Evitar los alimentos salados es lo mejor para todo el mundo. Resulta que es un mito enorme. La satanización del sodio. Sí, la satanización del sodio es una exageración gigante cuando hablamos de personas activas. El artículo aclara que el sodio es de hecho vital, mantiene el volumen de la sangre estable y ayuda a disipar el calor del cuerpo. Y pensando en esto, imagine al sodio no como ese villano que nos han vendido, sino como, digamos, un agente de tránsito en una intersección de autopistas muy ocupada. Está ahí en el medio, dirigiendo de manera activa el flujo de líquidos para asegurar que vayan exactamente al tejido correcto en el momento preciso. Es una analogía fantástica. Pero si este agente de tránsito es tan vital para la supervivencia celular, yo te pregunto, ¿por qué la cultura médica le declaró la guerra de una forma tan absoluta durante tanto tiempo? Bueno, la demonización de la sal tiene sus raíces en estudios observacionales bastante antiguos que evaluaban a poblaciones abrumadoramente sedentarias. A gente que no hacía ejercicio. Exacto. En un organismo inactivo, que no se mueve, un exceso continuo de sodio ciertamente puede retener líquidos y generar hipertensión arterial a la larga. Tiene lógica. Pero la fisiología de alguien que entrena intensamente opera bajo reglas muy diferentes, ¿eh? A través de la sudoración profunda durante el ejercicio, el cuerpo excreta cantidades masivas de sodio. Literalmente sudamos sal. Tal cual. Si durante la recuperación la persona solo reintroduce agua pura, sin electrolitos, se diluye aún más la concentración de los minerales restantes en la sangre. Esto provoca una condición médica peligrosa llamada hiponatremia. Ese agente de tránsito que tú mencionas es literalmente arrastrado fuera del sistema, causando que los nervios fallen y los músculos pierdan por completo su capacidad de contraerse correctamente. Ese contexto de la sudoración lo cambia absolutamente todo, lo cual también desarma por completo el quinto y último mito de la revista. La famosa y arbitraria regla de todos necesitan beber 8 vasos de agua al día. Esa regla no tiene ningún sentido biológico universal. ¿No? Y en la revista se descarta en favor de una métrica matemáticamente individualizada, que depende del nivel de actividad física. La recomendación científica real, la fórmula, es multiplicar el peso corporal en kilos por 35. El resultado de eso proporciona la cantidad exacta de mililitros diarios necesarios como base para esa persona en específico. Es mucho más preciso. Y además dan un indicador visual súper rápido. Dicen que durante los días de recuperación, la orina debe tener un tono similar a una limonada clara. Ni totalmente transparente, porque eso indicaría sobrehidratación y pérdida de sodio, ni demasiado oscura, lo que alerta sobre una severa falta de líquidos. Reemplazar reglas universales carentes de contexto, como la de los 8 vasos, por cálculos que respetan la masa corporal y la tasa metabólica individual, es el núcleo de la verdadera ciencia médica. Sin lugar a dudas. Sin embargo, a medida que avanzamos en el artículo, nos topamos con un lado mucho más oscuro en este afán general por transformar la composición corporal. ¿Qué sucede cuando alguien cruza la línea del esfuerzo hacia la imprudencia pura? O cuando la falta de paciencia impulsa a alguien a buscar resultados, digamos, artificiales en la mesa de un quirófano. Es un tema delicado, pero el material lo aborda con muchísima crudeza. Y es necesario, porque la desesperación por, digamos, intentar saltarse las leyes biológicas de adaptación que acabamos de discutir, tiene consecuencias médicas severas. Así es, ya sea por una intervención artificial o por daño estructural en el gimnasio. Empezando por los que buscan la vía rápida, la doctora Catherine Campuzano escribe una sección donde desmitifica la cirugía estética, particularmente la lipoescultura. Y el mensaje que manda es bastante tajante. Extraer grasa mediante un tubo o una cánula no es magia, no es una reprogramación metabólica. Para nada. La gente piensa que salen de ahí y ya está todo resuelto. Exacto. Pero ella advierte que requiere un postoperatorio exhaustivo, masajes de drenajes linfáticos dolorosos, terapias con antibióticos y una salud previa óptima. Y lanza el detalle más letal para quienes buscan un atajo permanente. Si no existe un cambio radical en los hábitos nutricionales y cognitivos después de la cirugía,
¿Qué pasa? Pues que las células adiposas restantes, las que quedaron en el cuerpo, simplemente se expandirán de nuevo, anulando por completo todo el tiempo, dinero y dolor invertido en el procedimiento. Lo cual, si te fijas, valida el punto inicial de toda esta inmersión profunda. El de la mente. Sí, que sin la reestructuración de la corteza prefrontal y el desarrollo de resiliencia emocional frente a la comida y el esfuerzo, cualquier alteración física impuesta externamente es a fin de cuentas un préstamo a muy corto plazo que el metabolismo te va a cobrar con altísimos intereses. Es una excelente forma de resumirlo. Por otro lado, para quienes sí eligen la vía del gimnasio y el esfuerzo, pero dejan que su propio ego controle sus decisiones frente a las pesas, la doctora Ximena Almanzar expone un catálogo de devastación biomecánica. Las famosas lesiones. Sí, ella detalla cómo una mala técnica o el exceso de peso genera estragos terribles. Menciona las lesiones más frecuentes como contracturas musculares crónicas por espasmos continuos, tendinitis abrasivas en el manguito rotador por malas posturas repetitivas, hernias o lumbalgia por intentar levantar cargas brutales con la columna totalmente comprometida. Uf, duele de solo escucharlo. Y sigue. Lesiones y torsiones repentinas en las rodillas y en escenarios donde hay sobreentrenamiento continuo y cero calentamiento previo, verdaderas fracturas por estrés o desgarros masivos. Ella dice que la clave médica es avanzar de manera progresiva y priorizar las repeticiones sobre el peso extremo. Pero a ver, aquí necesito tu ayuda como experta para reconciliar algo que, al menos en papel, parece súper contradictorio. Claro, dime. Hace un momento, en la sección 2, hablamos de que para que el músculo crezca, la ley innegociable exige que la repetición número 12 sea casi imposible, empujando al cuerpo al colapso y al fallo. Pero ahora, en esta sección, se advierte que empujar demasiado destroza las articulaciones. O sea, a mí me suena a la paradoja de intentar conducir un auto deportivo en un circuito de carreras. ¿En qué sentido? Pues sabes que necesitas pisar el acelerador a fondo para tener alguna posibilidad de ganar la carrera. Pero si aceleras y tomas la primera curva a máxima velocidad sin haber calentado los neumáticos o sin conocer la adherencia de la pista, el vehículo terminará desintegrado contra el muro de contención. ¿Cómo se supone que uno acelera a fondo sin estrellarse en el gimnasio? Es una disyuntiva clásica. Pero si conectamos esto con el panorama general de la adaptación celular, la contradicción se desvanece por completo. La distinción crítica aquí radica en entender qué es exactamente lo que está fallando cuando haces el ejercicio. Ok, a ver. El estímulo efectivo que genera crecimiento, el que vimos en el pilar 2, requiere llegar al umbral del fallo muscular. Es decir, el tejido contráctil del músculo simplemente se queda sin energía y la barra ya no sube más. Eso es seguro. ¿Porque el músculo se rindió? Exacto. Pero eso es diametralmente opuesto al fallo biomecánico. La intensidad aplicada sin una técnica inmaculada no produce adaptación, solo produce destrucción estructural. Entiendo. El daño severo, el desgarro del que habla la doctora Almanzar, ocurre cuando, desesperado por lograr esa repetición final y vencer al peso, la persona deforma su postura. Y al hacer eso, traslada toda la tensión brutal que debería estar soportando el vientre muscular hacia los tendones vulnerables, o peor aún, hacia los discos vertebrales. Es el control absoluto sobre la biomecánica, la técnica perfecta, lo que le permite a ese piloto acelerar su auto deportivo al máximo sin perder la tracción en la curva. ¡Wow! ¡Qué excelente claridad! El colapso, entonces, debe ocurrir única y exclusivamente en la energía celular del músculo, jamás en la arquitectura del esqueleto. Esa es la frontera entre crecer y terminar en una sala de rehabilitación. Y con esa distinción tan crucial, creo que cerrando el análisis de hoy, podemos decir que el volumen de conocimiento extraído de esta revista es abrumador. Esta inmersión nos ha demostrado que el acondicionamiento físico dista mucho de ser esa actividad rudimentaria de levantar piedras pesadas. Es, en realidad, la orquestación de un ecosistema completo y fascinante. Así es. Empezamos desentrañando la transformación mental, el recalibrado de la amígdala y cómo hay que reemplazar esa motivación tan efímera por vías neuronales sólidas de disciplina. Luego, analizamos cómo las leyes de adaptación biológica y el sistema endocrino responden al estrés controlado y al sueño profundo. Los pilares innegociables.
Sí, también despedazamos dogmas anticuados sobre la viscosidad sanguínea y la hidratación, redimiendo por fin al sodio como un elemento esencial y no como el enemigo público número uno. Y finalmente, establecimos cómo respetar los límites del cuerpo, dominando la técnica para no terminar en un quirófano. Un recorrido muy completo. Entonces, para la audiencia que busca optimizar su tiempo, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues significa que no hace falta caer en la trampa de las dietas extremas ni en soluciones mágicas de revistas amarillistas. El verdadero poder transformador reside en el conocimiento aplicado, ya sea calculando tu hidratación con fórmulas matemáticas reales o teniendo la madurez psicológica de priorizar una buena postura antes de subirle discos a una barra para alimentar el ego. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan hoy. Una reflexión final que, sinceramente, va mucho más allá de las paredes de cualquier gimnasio o centro de entrenamiento. A ver, cuéntanos. Si hoy, con toda esta evidencia científica, hemos confirmado biológicamente que nuestros sistemas cardiovasculares, óseos y neurológicos únicamente se hacen más fuertes cuando son sometidos a un nivel controlado de estrés e incomodidad que los obliga a adaptarse, ¿en qué otras áreas de la vida diaria estamos fallando por evitar esa misma incomodidad? Qué buena pregunta. Sí, ya sea en el ámbito laboral, en el intento de expandir nuestro intelecto o incluso en las relaciones interpersonales difíciles. ¿Dónde estamos evitando la fricción constante, privándonos en el proceso de nuestra propia capacidad de crecimiento personal? Esa es una interrogante profunda para dejarla flotando y llevársela a casa. Queda clarísimo que el proceso de moverse y entrenar no es una penitencia, sino un simulador para aprender a navegar el caos de nuestra propia biología y utilizar esa fricción a nuestro favor en la vida real. Agradezco enormemente tu tiempo hoy y a la audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.